Los Sims, Harvest Moon, Stardew Valley, Rune Factory, Trópico y otros son títulos que todo amante de los juegos de simulación ha jugado o al menos conoce. Sus seguidores valoran la profunda inmersión que provocan, sus detalles acabados que nos hacen sentir en un lugar seguro y por supuesto sus características melodías relajantes. Y a pesar de que todos estos juegos mencionados son muy conocidos y también aclamados, la verdad es que ninguno de ellos ni siquiera se le acerca al rey de la simulación de vida en los videojuegos. Estamos hablando de Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing, conocido originalmente en Japón como Dobutsu no Mori, que es lo mismo que El Bosque de los Animales, es un videojuego original de Nintendo que, aunque pocos lo sepan, fue lanzado por primera vez en 2001 para la consola Nintendo 64. Bajo su nombre original, Animal Forest, que solamente los videojugadores japoneses pudieron disfrutar porque esta entrega nunca fue exportada. Así que es probable que el primer Animal Crossing que tú hayas conocido, si eres seguidor antiguo de esta saga, sea el de Nintendo GameCube, que es la entrega a la que le debemos la fama del juego hoy en día. La versión de la consola en forma de cubo fue un juego muy innovador y por lo mismo complicado de correr. Por eso su compra incluía de forma gratuita una memory card para no tener problemas de espacio e incorporó también por primera vez una característica que es uno de los grandes aciertos en la inmersión del juego. Utilizaba el reloj interno de la consola para generar ciclos de día y de noche que se sintieran como experiencias verdaderas. Además, incluía festividades en tiempo real, como Halloween o el Día de los Juguetes, que es lo mismo que la Navidad. Y claro, en tu consola había nieve durante Navidad cuando en Latinoamérica tenías un sol espectacular afuera, pero a eso estamos acostumbrados desde Mi Pobre Angelito, o solo en casa si eres español y dices Onda Vital. Animal Crossing fue una revolución en sí misma para el formato de los simuladores. La misma Nintendo ha dicho que el juego se pensó desde su creación no como un juego de simulación, sino como uno de comunicación, que le entregaba al usuario la decisión de qué hacer, qué no hacer y a qué ponerle la mayor atención sin que nada de eso fuese obligatorio. Una libertad que me atrevería a decir que ningún otro juego de la consola entregaba a ese nivel. Los jugadores podían decidir qué tipo de vecino querían ser, si el granjero experto, el recolector coleccionista, el amigo de los vecinos, el estilista de modas, el decorador de interiores o las muchas otras opciones que el juego te entregaba. Incluso algo que era importante para los desarrolladores del juego, como el hecho de que el videojugador respetara lo que ocurría durante su partida y la guardara, tampoco lo hacían obligatorio, quizás porque técnicamente no se podía, pero sí te daban un buen reto. Si apagabas la consola sin guardar la partida, al iniciar el juego otra vez tendrías a Rhys tiado en la puerta de tu casa esperándote para darte una charla larguísima y decirte que no volvieras a hacer trampa nunca más, y que si seguías apagando la consola sin guardar la partida, entonces iba a borrar tu partida por completo. Algo que nunca cumplió, pero uno con 15 años se lo tomaba en serio, uno le creía y se sentía bastante culpable. Here is the true story of 4 friends picked to live in a video game and find out what happens when they stop being themselves. and start being someone else. Animal Crossing for Nintendo GameCube. Como pueden ver, este Animal Crossing, que existe hace más de 20 años, tenía un montón de innovaciones y características atractivas que realmente fueron un tremendo éxito. No por nada facturó tanto este juego. Nintendo vendió más del doble de lo que tenían considerado en primer lugar y fue tanto así que en Japón se convirtió en el juego más vendido de la consola y en Estados Unidos en el cuarto, después de Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash y Super Mario Sunshine. Todo esto que les estoy contando fue impresionante en su tiempo, o sea, es impresionante incluso hoy en día, pero no tiene ninguna comparación con los récords que rompió la última versión de este juego, Animal Crossing New Horizons.
no solo es el juego más vendido de la consola Nintendo Switch, sino que es el juego, atención con esto, de simulación de vida más vendido de todos los tiempos. Por lo que sí, es el rey indiscutido en su categoría. Pero, y aquí la pregunta evidente, ¿por qué la fórmula de animales haciendo cositas funciona tan espectacularmente bien? Los medios especializados han intentado dar algunas razones de un éxito tan rotundo que sigue sobrepasando por mucho a otros que también son éxitos, como Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Entre esas razones está el hecho de que el juego fue lanzado durante la pandemia, lo que aceleró las ventas de aquellos que lo único que querían era de alguna manera escapar de su encierro, aunque fuera de manera virtual. Y si bien esa es una buena razón, no explica el por qué su predecesor, que no fue lanzado en ninguna pandemia, también rompió todos los récords. Otra razón es que se repitieron todas las mecánicas que fueron exitosas en su versión de GameCube y agregaron otras que el público agradeció tremendamente, como por ejemplo la posibilidad de visitar las islas de tus amigos o personalizar tu propia isla de una forma tan detallada que básicamente la puedes hacer casi desde cero. Con excepción de la desembocadura de los ríos, que sí, eso no se puede cambiar, pero es un detallito. Pero ¿hay más razones? ¿Esas son las únicas? Básicamente fue lanzada en pandemia y el juego es buenísimo. La verdad es que hay motivos que explican los números de Animal Crossing que no son muy alegres, que de hecho son bastante oscuros y tienen que ver con la sociedad, sí, en la que vivimos hoy, y también con la personalidad de los videojugadores que prefieren estos juegos de simulación por sobre los otros. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque si te gusta Animal Crossing, vamos a descubrir bastante sobre ti hoy. Antes de comenzar, por favor, dale un like a este video. Si te está gustando esta mezcla entre videojuegos, psicología y ciencia, entonces te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete para acompañarnos. Recuerda que las suscripciones gratuitas están disponibles solamente por tiempo limitado, así que aprovecha este momento. Comencemos. Razón 1. Eres un jugador introvertido. Los estudios demuestran que más de la mitad de las personas que prefieren los juegos sociales, categoría donde entran los juegos de simulación, se consideran a sí mismas personas introvertidas, cosa que puede parecer antiintuitiva, pues pensamos que las personas introvertidas no quieren establecer relaciones con los demás y prefieren estar solos. Pero eso no es verdad. Las personas introvertidas no es que no quieran hablar con nadie, sino que tienen dificultad para hacerlo. Y por lo tanto, los videojuegos sociales les facilitan esa interacción al proporcionarles intereses en común y temáticas de conversación divertidas. Acciones como construir una casa con tu amigo en Minecraft, aportar en la isla de tu vecino en Animal Crossing o aconsejar a tu amigo sobre cómo cultivar mejor su granja en Stardew Valley son buenos ejemplos de lo que un videojugador social disfruta de hacer y en lo que, aunque pocos lo entiendan, puede pasar horas y horas haciendo. Y atención, porque esto no habla solamente de la faceta cooperativa. Muchos jugadores amantes de los videojuegos sociales que se consideran introvertidos también disfrutan mucho de la competencia positiva. Tu personaje vista prendas más raras que los demás son buenos ejemplos. Ese videojugador quizás no disfrutaría tanto de ese proceso si estuviese solo, o no llegaría tan lejos si sus amigos no le estuviesen siempre pisando los talones. La parte positiva de todo esto es que estos videojugadores disfrutan mucho de ser gregarios y pertenecer a comunidades. Gozan compartiendo logros, comparándolos con los de los demás y buscando la mejoría colectiva en esa interacción. La parte oscura, y esto lo digo porque yo mismo me considero un videojugador social, es que muchas veces accedemos a este tipo de conexiones precisamente porque no las tenemos en la, entre comillas, vida real. Cosa cada vez más común en nuestras vidas modernas, donde las comunidades reales han desaparecido y no tenemos idea de quién es nuestro vecino más allá de sus quejas en el grupo de WhatsApp de la cuadra. Incluso podríamos nosotros pertenecer en nuestra vida adulta a un equipo de trabajo, por ejemplo, con personas que tenemos que ver de lunes a viernes, pero con las cuales no tenemos absolutamente nada en común y a las que tenemos que ver por obligación, la verdad, para pagar nuestras cuentas. Pero en la noche, al terminar nuestra jornada laboral, conectamos la consola y ya nos volvemos a sentir parte de algo que sí nos parece interesante. La pregunta clave aquí es, ¿la comunidad virtual está reemplazando a la comunidad física que solíamos tener hace poco tiempo? Y si es así, ¿qué efectos puede tener eso en nuestra manera de relacionarnos y desarrollarnos como personas en este mundo tan acelerado y conectado virtualmente?
En segunda instancia, al ser el juego de simulación más vendido de la historia, ¿es Animal Crossing la propuesta virtual que mejor emula esa comunidad perdida? ¿O es la fantasía de comunidad mejor desarrollada de todas? ¡Wow! Son muchas preguntas. ¿Cuáles son las respuestas? La tendrá que dar cada uno. Razón 2. Necesitas sentido de control. Aquellas personas que disfrutan de los juegos de simulación muestran una inclinación importante hacia el sentido de control, y juegos como Animal Crossing son especialmente buenos generando esa agradable sensación. Hoy podrías dedicar tu partida a ser recolector de mariposas, más tarde a interactuar con los vecinos para conseguir puntos sociales y quizás mañana te vas a enfocar en mejorar la apariencia de tu hogar. El punto es que a lo que le dedicas tiempo sí o sí va a mejorar, tu trabajo va a rendir, cosa que no ocurre siempre en la vida real, donde muchas veces el esfuerzo, por muy genuino que sea, no tiene resultados positivos, no paga, incluso puede tener resultados negativos. Un buen ejemplo de esto es la promesa de la educación universitaria en algunos países de América Latina, donde muchos jóvenes decidieron dedicarle 5, 6, 7 años de su juventud al estudio de una profesión para poder tener una vida relativamente tranquila, porque eso es lo que les prometieron sus padres, sus instituciones, el discurso público y en general la sociedad. Pero esa promesa fue incumplida. Ese estudiante egresó y empezó a cobrar sueldos muchas veces bastante parecidos al mínimo, en trabajos que cada día son más inestables y con cifras de desempleo bastante preocupantes. Algunas profesiones incluso muestran cifras de desempleo que son mayores al 50%, lo que literalmente las hace una apuesta más que una promesa. Y si bien varios se autoengañan diciendo que igual aprendieron algo importante que hoy día sí ocupan, muchas veces ese conocimiento lo podrían haber obtenido incluso gratis en otras instancias o realmente aprendieron su profesión en alguna de las empresas que los contrataron y no en la universidad, por lo que la inversión que realizaron objetivamente no rentó o no valió la pena. ¿Son entonces los videojugadores amantes de los juegos de simulación unos neuróticos del control? ¿O es la sociedad demasiado inestable para una generación que lo único que quiere es controlar al menos una cosa, algún aspecto de su vida, por ficticio que sea? Razón 3. Te entregan certidumbre. Si por algo se caracteriza la vida, es por su incertidumbre. Todo puede pasar en cualquier momento y nuestras circunstancias pueden cambiar de un instante al otro, por mucho que creamos que tenemos todo calculado. Esto es especialmente cierto hoy, en un mundo tan conectado, tan acelerado y con vidas modernas tan impredecibles que llega a ser abrumador. Un día estás tranquilo en tu casa y al minuto siguiente te enteras de que un país invadió a otro y por lo tanto cierto producto que tú consumías ahora va a valer el doble. O una inmobiliaria china importantísima está a punto de quebrar y como consecuencia de eso, el mercado inmobiliario de tu país se ve afectado y por lo tanto, a fin de mes te van a subir el arriendo. Hagas lo que hagas, hay una parte demasiado importante de tu vida que tú no controlas y hay eventos para los que no tienes cómo prepararte, porque es literalmente imposible. Eso genera ansiedad, preocupación y algunas personas hasta problemas mayores como depresión o una visión negativa del futuro, al sopesar todo lo malo que no ha pasado, pero que podría pasar. Los juegos de simulación, que usualmente tienen temáticas positivas, otorgan un escape certero a la incertidumbre, que además es acompañada de refuerzos gratificantes que te hacen sentir increíble, o sea, te recompensan constantemente por el solo hecho de dedicarles tiempo. Esto mediante logros desbloqueables o medallas por pasar ciertos números, pero siempre con resultados positivos, por lo que nunca está la incertidumbre de que lo vas a perder todo sin ninguna razón. De hecho, si lo perdieras todo en el juego, existiría una explicación lógica que lo justifique. No como en la vida real, en la que de repente le caemos mal a alguien sin ningún motivo que tenga sentido, o resulta que perdiste en 2 días los ahorros de toda tu vida porque te descubrieron una enfermedad grave y no tenías ningún seguro. La vida es injusta, pero la vida en Animal Crossing, no. Razón 4. Disfrutas siendo alguien más. Este punto, dependiendo desde dónde lo tome cada persona, puede ser completamente inofensivo o muy peligroso. La gran gracia de los videojuegos es que nos permiten disfrutar de escenarios ficticios y emprender aventuras heroicas que están fuera de nuestro alcance en la vida real.
y esto puede ser un modo de goce muy sano para aquellos que entienden la separación entre interpretar un personaje y su vida auténtica. Esa apropiada diferencia es la que hace un cinéfilo que disfruta de la película del Joker, pero entiende que no puede salir de la sala a acuchillar gente. Es la que hace un espectador de la UFC que comprende que gran parte de las rivalidades entre peleadores son espectáculo y que por lo tanto no va a ir a encarar al peleador contrario en la calle. E incluso es la diferencia que hace el fanático de los libros que comprende que los personajes de Stephen King sí, le dan miedo, pero dentro de un marco limitado, donde todos entendemos que estamos jugando para pasarlo bien. Si les interesa en particular este tema del juego y por qué las sociedades hemos desarrollado tanto la dinámica del divertimento, incluso en la vida adulta, les recomiendo el libro Homo Ludens de Johan Huizinga, que habla sobre esto. De hecho, él postula que el juego es anterior a la cultura. Insisto, es muy interesante. El problema del juego es cuando hay gente que no entiende precisamente que estamos jugando y salen de la sala de cine disparándole a la gente o terminan de ver la UFC y buscan pelea fuera del bar. Pero ese es solo el primer nivel de disociación, porque el más peligroso de todos, porque es un asesino lento, es aquel que prefiere su vida virtual a su vida real, no solo porque ahí tiene más amigos y se siente más cómodo, sino porque ahí puede cumplir cosas que genuinamente desearía, pero que la vida real, por ser real, se lo impide. Como sería el caso de alguien que desearía tener una casa, que desearía viajar por otros países, que desearía tener amigos o incluso que desearía ser de otro sexo. Y no me estoy refiriendo al usuario que elige el personaje femenino en Gears of War porque le parece que el traje es cool. Me estoy refiriendo al jugador que elige un personaje femenino en Second Life y realmente vive como si fuera ese personaje. Tiene amantes de esa manera e involucra verdaderos sentimientos, a tal punto que su vida real le parece una pérdida de tiempo, de la cual si pudiese, renegaría. And find out what happens when they stop being themselves. And start being someone else. Me estoy refiriendo al jugador de Stardew Valley que le pone un montón de cariño a su casa porque en su departamento arrendado no se le permite poner ni un clavo en la pared. Estoy hablando de esa persona que no tiene ningún amigo en la universidad, que no se junta con nadie, pero que sí es popular en el roleplay de GTA V. En definitiva, estamos hablando de esa persona que en su vida real no tiene ningún margen de movimiento, que no puede decidir nada y que por lo tanto no juega videojuegos por entretenimiento, sino porque si no tiene eso, no tiene nada. Insisto en el punto, no hay nada malo en vivir fantasías durante un rato. Todos lo hacemos, de hecho. El problema llega cuando quisieras que la fantasía fuese tu realidad y descuidas esta última. La pregunta entonces es, ¿cuánto de eso está presente en el videojuego de simulación más famoso y más vendido de todos los tiempos? ¿Cuánto de escapar de la realidad explica el éxito de este juego en un país como Japón? La verdad es que yo no lo sé, y no sé si alguien lo sabe, pero de que algo hay, algo hay. Conclusiones. No quiero que quede la sensación de que todos aquellos que prefieren los juegos de simulación son personas frustradas con su vida y fracasadas que el único escape que tienen son los videojuegos, porque no es así, eso no es cierto. Como dije anteriormente, yo me considero en gran parte una persona que disfruta de estas entregas, me considero un jugador social y no me identifico con la definición anterior. Mi punto es que cuando hablamos de juegos de simulación, estamos al mismo tiempo hablando de una parte muy compleja del ser humano, que por alguna razón decidió emular su vida real a través de los juegos, para conseguir algo, ya sea control, certidumbre, vidas que no podría vivir en verdad o cualquier otra cosa, desde las razones más inocentes a las más elaboradas. Y eso hace que los juegos de simulación, que pretenden parecerse a la realidad pero al mismo tiempo alejarse, sean tan interesantes de estudiar, porque significa estudiarnos a nosotros mismos. No tengo ninguna duda de que una parte importante de las personas que aman Animal Crossing y los juegos de simulación en general tienen una relación completamente sana con el juego y luego de una buena partida retoman sus actividades como cualquier persona sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos, cuántos de esos jugadores no? ¿Cuántos de ellos no tienen una relación sana específicamente con este juego de simulación? ¿Qué porcentaje de estos jugadores explica las ventas? ¿Es un 30%? ¿Es un 10%? ¿Es un 5%? Si fuera un 5% sería bastante incluso. ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a cambiar su vida real por la vida del personaje si fuese posible? ¿Cuántos de ellos encuentran más gratificación en el mailbox del juego que está sonando, avisando que llegó el pedido que hiciste el día anterior,
que en una conversación en la mesa con tu pareja. Este tipo de juegos son los perfectos para hacer este tipo de preguntas. Tomar de ese hilito de nosotros mismos y ver hasta dónde nos lleva. Porque bueno, así es como encontramos las grandes respuestas que tienen que ver con nosotros mismos y nuestro extraño comportamiento humano, que busca simular, irónicamente, nuestro extraño comportamiento humano. Si llegaste a este punto del video, por favor comenta el emoji que aparece en pantalla, para saber cuántos somos los que estamos hasta el final. Un abrazo.